Un gusto, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, internacionalista, tenerlo acá en el programa Las Gelestivo. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias. Doctor Miguel Ángel, hemos visto la columna que escribió el día de hoy sobre el tema de la crisis de Colombia y queremos preguntarle cuáles, a su parecer, los reales motivos de esta grave crisis que ha habido en Colombia, porque se habla de estas medidas presentadas por Iván Duque, ¿no? De estas reformas tributarias que felizmente ya, bueno, ha reculado porque ha visto pues todo este asunto, pero por otro lado se indica que ha habido una injerencia también de la FARC. ¿A usted qué le parece? A mí me parece las dos cosas, porque en estos temas tenemos que ser lo más objetivo posible, Mercedes. Aquí hemos visto que el gobierno de Iván Duque le faltó reflejo, porque como dicta una medida tributaria que siempre es difícil y en tiempos de pandemia, con el número de personas desocupadas que se ha incrementado notablemente en toda Colombia, con un Congreso que no tiene mayoría, lo envía para que sea aprobado y no tiene mayoría y además le quedan 10 meses de gobierno. Es decir, un conjunto de circunstancias realmente en contra. Entonces creo que no hubo estrategia para, digamos, lanzar la propuesta. Y segundo, en el otro lado, pues los grupos radicales estaban esperando, como pasa con todas las instrucciones del Foro de Sao Paulo, que se produzca una circunstancia de error gubernamental y allí estamos viendo. El presidente ya retiró, como sabemos, el proyecto, pero toda Colombia, Bogotá, parece Roma, como la Roma de Nerón, decía en mi columna, porque incendios por todo el país. Y entonces uno se pregunta, los infiltrados que apoyan a las disidencias de las FARC, cómo están coadyuvando a promover una inestabilidad y hasta están buscando que el presidente Iván Duque renuncie y caiga. Yo estoy persuadido que Iván Duque es un presidente que está muy bien posesionado, sabe perfectamente cuál es su rol y tendrá que actuar como corresponde. El gran problema entonces es la medida del acto represivo, que eso sí está demandando parte de la comunidad internacional preocupada, los muertos que hay en Colombia, la cantidad de heridos, detenidos, etcétera. Entonces, no es poca cosa. En un tema de fondo, lo que sí llama poderosamente la atención es que el pueblo colombiano, que por más de 55 años había bregado por salir de la violencia, llegó a un acuerdo de paz, un plebiscito. Yo estuve presente en Colombia el día del plebiscito, participé como observador internacional, aplaudieron la paz, la tranquilidad nacional. Hoy esa paz, esa tranquilidad se vuelve a perder, a resquebrajar, y eso es peligroso también porque impacta psicológicamente en un país ya de por sí violentado por más de medio siglo. Doctor, qué interesante el análisis que hace, porque hablamos de la situación. Como bien decía en su columna, son 2.9 millones de contagiados, hermanos colombianos, a razón de la pandemia, 75.000 fallecidos. Y hablamos de un país que está atravesando en este momento, a razón de estas medidas, una crisis económica fuerte, porque lo que manifiesta es que los más pobres están siendo más pobres, como siempre, con las medidas lamentablemente, y que los insumos se han elevado mucho en precios, todo el tema de abastecimiento en Colombia es a través de las carreteras. Entonces, esto indica que las medidas nuevamente mal llevadas en los momentos inapropiados afectan a la ciudadanía. Doctor Miguel Ángel, usted que es internacionalista, pero ¿cuál cree que sea el panorama llevado a nuestro país? En el supuesto caso negado, pienso yo que existe en este momento una fragmentación, tanto de Perú Libre con el profesor Castillo como en el caso de la señora Keiko Fujimori. Entonces, al parecer, cualquiera de los dos va a ganar. Va a ser un final de película, se dice. Pero
sea que gane el uno o gane la otra persona, van a haber disturbios, quizás. Entonces, ¿cree que esta violencia se refleje así como ha habido en Colombia en nuestro país? Fíjate, Mercedes, yo aspiro y espero que eso no pase, pero soy un profesor de Derecho Internacional y de Realismo Político, y como tú, que eres una mujer del derecho también, debo coincidir plenamente con lo que estás diciendo. Lamentablemente, la izquierda radical y en general las posiciones de izquierda no han sido permeables a aceptar derrotas. Y por esa razón es que la fase dialéctica en el esquema de la lucha de clases, la única manera de obtener el poder ha sido a través del acto violento. Y eso lo hemos visto en la historia. Uno mira a Lenin, uno mira a Mao, uno mira a Fidel Castro. Y entonces nos damos cuenta que la fase violenta siempre ha sido una regla para obtener el poder, lo que yo llamo la captura del poder, que está en toda la doctrina marxista. Pero sin entrar en esquemas de derecha y de izquierda, que siempre vengo diciendo, lo cierto es que, fíjate, hace 15 días el señor Castillo tenía 20 puntos de diferencia con la señora Keiko. Keiko Fujimori ha ido aumentando, ha ido creciendo. Hoy entiendo que la brecha es de 5 puntos o 7 puntos. Seguramente, faltando como hoy casi un mes, un día para el proceso electoral, la señora Fujimori podría tranquilamente redoblar el puntal de hoy, considerando que en la primera fase votaron mucho menos peruanos de los que va a ser seguramente para el día 6. Y yo me pregunto y me respondo, ¿el señor Castillo aceptará una derrota en esas circunstancias? Bueno, el señor Vladimir Cerrón, que es un mecenas intelectual y logístico, ya lo dijo, que ellos evidentemente están hablando del fraude, no saben entonces lo que es una respuesta democrática. Comprenderás que en las últimas horas, y esto seguramente inteligencia tendrá que decirnos, pero están ingresando en el Perú por Bolivia y por el norte, gentes con aproximaciones identificadas al Foro de Sao Paulo. ¿Y para qué vienen? Comprenderás que no vienen para prender una luz de bengala. Seamos claros, aquí hemos visto en el caso colombiano el reflejo de lo que puede pasar en el Perú y estamos advertidos. De manera que nos debe preocupar que una democracia que nos ha costado muchos años a los peruanos reconstruir, una democracia que es parte de nuestra historia y para las generaciones que nos siguen, tenemos que defenderla con la única fuerza que tenemos, que es la fuerza del derecho. No hay otra, yo no conozco otra fuerza que no sea la de derecho. Pero decirle ese libreto al señor Castillo o al señor Cerrón no lo entienden. Mira, ellos ya están en un esquema, en una estrategia que tenemos que decir. Mientras el discurso del señor Castillo es inocente, inocentón, mejor dicho, es un discurso que habla, que consenso, que vamos a conversar, etcétera. El señor Cerrón le dice, tú dedícate a ello, que yo soy radical en hablar. Y como el señor Cerrón no es el candidato, sino Castillo, entonces están jugando para crear una diferencia y engañar a la gente y producir en la gente confusión. Pero es que esa es la estrategia. Tras el señor Castillo se muestra democrático, el señor Cerrón se muestra duro. ¿Y para qué se muestra duro? Para que cuando lleguen al poder, si acaso llegan en la hipótesis también que niego, evidentemente lo que van a decir es, nosotros siempre dijimos que lo íbamos a hacer. Y ahí está el libreto. Esa es la jugada. Así lo han hecho en la historia los que han querido llegar al poder y quedarse en él. Seamos claros. Por eso la invocación es a la ciudadanía, no a la gente de izquierda o de derecha. Es a todos los peruanos de buena voluntad con sentido democrático que hemos superado situaciones trágicas, dramáticas, como en su momento el terrorismo
y las graves crisis económicas que hemos tenido. El Perú es un país que está creciendo, tiene muchas imperfecciones, hay muchos defectos, en tu mismo programa lo hemos dicho antes, nuestra clase política todavía es una clase política en construcción, somos un país con enormes fracturas y por esa misma razón hay que trabajar escenarios, que no se engañe a la gente y decir que son una opción, cuando todos sabemos que mientras el libreto que anuncian 200 años la derecha ha gobernado el Perú, no ha hecho nada, ¿no? Y hace cuántos años ya están recibiendo el CAN en los gobiernos regionales y lo único que han hecho es con el dinero construir plazas con todo de cemento, tirándose abajo los hermosos árboles y parques de las zonas andinas lindas de la patria, y te lo digo con la autoridad de haber viajado por todo el país con el tema de la Haya. De manera que no se ve el trabajo de gestión pública por parte de los gobiernos regionales, el gobierno regional de Junín ni hablar, no han hecho absolutamente nada de nada. Ahí están las cosas que tenemos que mirar directamente y que el pueblo del Perú, el pueblo de nuestros lindos Andes, el pueblo de Arguedas, al que se refería José María Arguedas, al pueblo que se refería Ciro Alegría, César Vallejo, recuerden que tenemos que saber cuidar nuestra democracia y por supuesto también nuestro futuro. Doctor Miguel Ángel, añadido a lo que dice, es importante indicar que este tema de las protestas en Colombia y es que es materia de análisis es justamente por las pésimas medidas económicas que se han tomado. Entonces, eso también es algo que tienen que ver los actuales candidatos, porque son dos, en un futuro gobierno que no se sabe quién va a ser, sea uno o el otro, pero importante también porque están ofreciendo temas que pueden ser quizás en algún momento tener un gran impacto económico. Es el 40% del canon en el caso de señora Keiko, para ir un poquito por Keiko también, ¿no? Está ofreciendo 10.000 soles, que me parece justo cuando una persona fallece por el coronavirus, entiendo, pero es un tema demagógico, pero 10.000 entre cuántos y todavía no termina la cifra de fallecidos, así como todavía es una pandemia incontrolable. Y así una serie de temas que, por el otro lado también, el profesor Castillo, ¿qué tan peligroso puede ser ofrecer algo que quizás no se pueda cumplir? Porque ya estamos hablando con el sentimiento del pueblo peruano que ha perdido, que en este momento estamos de luto, la humanidad está de luto, pero el pueblo peruano sufrió mucho, se ha sido golpeado porque no tiene hospitales, no tiene oxígeno, no tiene camas UCI, las pruebas no son las idóneas, etcétera, 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 que es tan conocido lo que vemos. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser? Y ya esa es la pregunta del estribo, ofrecer algo que quizás no se pueda cumplir y si se cumple, doctora, podría tener un grave impacto económico. Dime, doctora, esperamos la respuesta del constitucionalista, pero hay varias preguntas que también llegan al WhatsApp de Onda Digital Televisión. Lo dejamos primero a la respuesta. Vamos. Sí, doctor, escuchamos la pregunta de la doctora Mercedes primero. Puedo responder. Me distrajo una intervención. ¿Cómo no? Mira, Mercedes, tienes toda la razón. Yo creo que para hablar de la señora Keiko Fujimori, todo el mundo sabe que en mi libro sobre Alberto Fujimori no tuve ningún reparo en decir que había cometido un autogolpe de Estado. Y que también dije que Alberto Fujimori nos salvó a nosotros del terrorismo y tuvo las agallas de incorporar en la Constitución Política del Perú, que fue sometida a referéndum, la pena de muerte para los terroristas, y que vengo diciendo hace mucho tiempo que debería reglamentarse, pero no se ha hecho en el Perú. Entonces, la señora Fujimori tiene un enorme reto. Creo que ella está, digamos, tratando y ha hecho un buen esfuerzo, y ahí está la subida en las encuestas, de tener el discurso propio. Y además refiriendo y concentrando el objeto de lo que ella llama la mano dura. No, y la mano dura no es el palo, sino la mano dura es para poner orden en la economía del Perú, en la economía del país. Entiendo que es eso, pero también entiendo, como tú bien dices, que no se puede prometer el oro y el moro, porque si no entonces caeríamos en los mismos procesos a la misma de la demagogia. Entonces,
a los candidatos en estos momentos hay que pedirles mucha objetividad, mucha prudencia. El 40% del canon al que se ha referido, yo he consultado con los economistas de la patria y hay sensatez en ello. Nada más que esperemos que ella desarrolle cómo va a ser ese 40% del canon, pero sin duda alguna que es auspicioso, no se ha hecho antes. Entonces ahí hay una matriz de consistencia que tiene que explicar y desarrollar y seguramente entiendo que lo hará en las próximas semanas, que todavía faltan, pero lo más importante es que lleguemos al 6 de junio con lo que yo llamo el objeto final de la sociedad nacional, el salvamento de la democracia y la libertad, que eso no tiene precio, como lo decía Aristóteles, cuidémosla porque es el único futuro que tenemos para nuestros hijos. Doctor Miguel Ángel, como siempre, una ponencia magistral cada vez que lo tenemos acá en el programa. Le agradecemos mucho la participación. Buenas noches. Y vamos a ir anotando todas las preguntas que tenemos para una próxima entrevista la próxima semana, porque usted sabe que este tema lo queremos tener las veces que pueda, de acuerdo a su recargada agenda, porque son temas importantes que hay que ir deslindando, viendo, para que la ciudadanía sepa, ¿no? Es importante, al fin y al cabo, la ciudadanía y los que nos ven son los que toman la palabra, son los que toman la decisión, tienen el poder en sus manos con la votación, pero que sea lo mejor para nuestro país. Doctor Miguel Ángel, un placer, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias, a sus órdenes, hasta luego.